Tómate una copa de energía. Prueba un daiquiri de buena vibra. Y ¿por qué no? Un licuado de inspiración con un toque de sabiduría. Claro, a tu salud. Con la doctora Eli Álvarez. Y su equipo de especialistas. Amor 100.1 presenta A tu salud. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos y queridas todos nuestros radioescuchas que cada sábado están puntuales aquí a las 9 de la mañana por 100.1. Ya sabe, aquí es Grupo CIFSE y la estación es La Nueva. Amor, gracias por dejarnos entrar a su hogar, a su oficina. Gracias por escucharnos, tal vez en el autobús, en el taxi o en esa zona donde usted trabaja o haciendo su desayuno, tomándose un café o hasta en la camita. Donde esté usted, mire, un saludo, un fuerte abrazo. Y con los temas, ya sabe usted que siempre tratamos de estar pues al día con las celebraciones, con las fechas, y no podíamos dejar pasar octubre, no podíamos dejar de que terminara este mes sin hablar de dos fechas muy importantes que acaban de pasar, que fue el 17 de octubre y el 19 de octubre, que es el Día Mundial del Dolor y del Día Mundial del Cáncer de Mama. Pero espéreme, no quiero que se me achicopalen, que digan, ay, el programa de hoy nos van a hablar de dolor, va a estar aburrido. Espérense, porque hay cosas muy interesantes, quédense de verdad. Tenemos a un especialista en temas de dolor y recuerden nada más que no hay nada más doloroso que el dolor, excepto el tener que explicárselo a un médico y que no te lo entienda, porque no tienes ni las palabras, ni tienes la suficiente manera de hacerle ver qué es lo que sientes. Recuerden, es subjetivo, cada quien lo siente. Y el no poderlo expresar es un doble trauma. Padecerlo y nombrarlo. Las palabras no alcanzan, los lamentos se quedan cortos cuando uno grita, tengo dolor. Y pues mire que es una impotencia que se siente cuando uno está en la sala de urgencias, ante un médico, ante la familia, ante tus amigos. Se te desfigura no solo el cuerpo, sino el alma. Y esto usted lo sabe perfectamente bien. Solo el que lo sufre sabe cuán frágiles y vulnerables somos ante este monstruo que nos devora, pues de a cachitos, de a poco. Y lo peor, que nos aísla de los demás, de los amigos, de nuestros seres queridos. La celebración del Día Mundial del Dolor y del Día Mundial del Cáncer de Mama se hace con la finalidad de colocar un foco rojo sobre una realidad que aqueja a millones de personas en todo el planeta, porque además deja a esas personas en el más oscuro laberinto de la discapacidad. Nada es tan incomprendido y tan satanizado como el tema del dolor, ya sea agudo o sea crónico, como tampoco falta, pues por ahí alguien, ¿verdad?, que venga a decirnos que ese dolor es inventado y manipulador, que hay algo perverso, que algo quieres a través del dolor. Y es que el dolor no tiene ni fecha ni hora, no respeta grados, no tiene escala. El dolor es individual y cada quien lo describe pues desde su propia experiencia, y lo único que sabemos es que cuando aparece te parte en dos hasta romperte. Todos los que estamos en el área de la salud, llámele usted, mire, médicos, familiares, psiquiatras, psicólogos, clínicos, neurólogos, reumatólogos, algólogos, fisioterapeutas, bueno, nosotros los dentistas, imagínense, reumatólogos, oncólogos, a diario nos enfrentamos ante este demonio de 1000 cabezas que queremos exorcizar del cuerpo de un paciente y simplemente se niega a salir por completo, y ¿sabe qué? Le sacude las entrañas a ese ser que habita. Tal vez como un recordatorio de que aún nos falta, créame, nos falta muchísimo para aprender de él, para entenderlo, para reconocerlo y solidarizarnos con el que lo sufre. Por eso es necesario que haya un Día Mundial del Dolor y un Día Mundial del Cáncer de Mama. Por eso es imprescindible su lectura, la lectura del cuadro clínico, de los tipos de dolor y de cómo se maneja ese dolor físico y los dolores del alma. Nadie, de verdad, nadie como los médicos que traemos hoy nos van a explicar exactamente de qué se trata. Querida Salomé, buenos días. ¿Qué tal, doctora? Usted siempre nos trae programas hechos para la familia, para los amigos, porque yo sé de amigas de que tenían su dolor
y los mandan con el psiquiatra, con el psicólogo. Así que qué bueno que tiene al doctor Lauro, a los dos especialistas, para que nos diga si de verdad lo inventaron o en serio sienten el dolor, porque solo uno mismo lo sabe, solo uno mismo. Así que 924-8332 para sus comentarios, sus dudas, y también pueden encontrar a la doctora Eli en sus redes sociales. Como A Tu Salud, doctora Eli Álvarez, o simplemente Eli Álvarez. Y ya sabe que si le interesa nuestro audio de hoy, lo puede usted descargar desde nuestra plataforma en YouTube, nuestro canal de YouTube que se llama A Tu Salud, Deje un Espacio Yucatán. Y también lo subimos a los muros, lo subimos al muro del doctor Lauro, en el muro del doctor Jaimito, que hoy nos acompaña, ahorita lo vamos a presentar. Les digo Jaimito con mucho cariño, porque además, híjole, yo se los voy a súper recomendar, maravilloso. Tiene una paciencia para tratar todos estos problemas y achaques. ¿Qué le puedo decir si yo lo he vivido en carne propia? Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más al tema, pero yo quiero que usted hoy se quede con nosotros, no se sienta que está solo, no está, de verdad no lo está. Miles de millones de personas en el mundo lo padecen. Hoy hablaremos del dolor. Comenzamos. El especialista del día. Científicamente, el dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo y el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas. Oiga, fíjese que hoy estoy muy feliz, a pesar del tema tan doloroso del que vamos a hablar hoy. Estoy muy contenta porque tenemos la parte emocional y la parte física del dolor. Hoy nos vamos a enfrentar a ese demonio de 1000 cabezas, como le llamo yo, a través de la mente, con el doctor Lauro Suárez Alcocer. Usted sabe que es psiquiatra, es psicoanalista, y eso nos ayuda mucho a entender a veces las condiciones en las que se presenta el dolor. ¿Sabía usted, por ejemplo, que el cerebro no distingue entre si el dolor es físico o es emocional? ¿Sabía usted que le creemos cuando usted dice que se está partiendo en dos cuando termina con su pareja, cuando un hijo se va de casa o cuando atropellan a su mascota? Y que es lo mismo que haberte dado un martillazo en el dedo, porque para el centro del cerebro, el lugar en donde se percibe el dolor es el mismo. Lauro Suárez Alcocer, buenos días. Muy buenos días, Qué Eli. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, es tratar de entender esto que vemos todos los días en la clínica, Eli, en el trabajo con los pacientes. No es, es muy común, que lleguen los pacientes con síndromes dolorosos, físicos dolorosos, y pasado cierto tiempo de la consulta empiezan a expresar este malestar emocional, estos problemas familiares, laborales, alguna situación emergente, alguna situación que han venido literalmente cargando durante mucho tiempo, porque ya iremos viendo a lo largo del programa que hay ciertas zonas en donde el dolor se hace mucho más físico, es mucho más marcado, como puede ser la zona de los hombros. Pero esto que comentabas de que el cerebro no reconoce entre el dolor físico o emocional, pues sí, es una... ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que se siente sola, incomprendida, aislada, porque dicen, hay tanto pancho porque tronó con el novio. Y entonces el dolor es real, como si te hubieras tropezado con tu dedo chiquito del dedo meñique de tu pie en un mueble, en la pata de un mueble. Sí, y además imagínate que además te topas con gente que tiene poca empatía hacia tu dolor.
¿no? En donde te topas con gente que quizás no tiene memoria porque ¿quién no ha sufrido, Eli? ¿Quién no ha sufrido un dolor emocional horrible de ese tipo? Por alguna situación, ¿no? Alguna ruptura emocional, qué feo, ¿no? todos hemos pasado. Por algún problema. La gente que es muy sensible y que dice, ay, es que no me ha hablado mi amiga, mi amigo, y como dicen, literalmente se están desgarrando por dentro, de lo emocional a lo físico. Y a la inversa también, Eli, porque hay muchos dolores de tipo físico, nos lo podrá decir nuestro especialista de hoy, ¿no? Muchos dolores de tipo físico que tienen que ver también, que se acrecentan, que se incrementan con los problemas emocionales. Entonces también mucho ojo ahí, ¿eh? Puede haber dolores físicos demostrables, como un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Exacto, está clarísimo que sí hay dolor, pero que se incrementa o no puede evolucionar bien, no se puede curar bien, porque existen problemas de tipo emocional que lo están exacerbando. Entonces, a la inversa también. Todo mexicano ve al dolor como una parte de su día a día, ¿no? Somos un pueblo que sufre. Y además nos encanta. Y esa relación del dolor con el placer es parte de otro programa, ¿eh? O sea, porque nos la estamos reservando. Queremos a nuestro especialista para muchos programas más. Así es. Y fíjense que el dolor se hace presente cuando algo no anda bien con nosotros. Por eso cuando uno siente malestar, siente dolor en alguna parte del cuerpo que no es normal y nos impide hasta movilizarnos, es importantísimo acudir con un especialista. Y luego decimos, ¿pero quién? ¿Quién es el especialista? Ah, doña Remedios. No. Remedios del dolor. Doña Dolores de los remedios. Anda, doña Dolores. Te va a dar el tecito, sí, a veces sí te cura porque te apapacha, ¿no? Porque luego decimos, oye, es que también estás yendo a ver. Eso también. Eso no, te da la galletita. No le quites el mérito a doña Remedios. Desde luego que no. Claro. O a ese apapacho de mamá. De mamá, de abuelita, hasta de un amigo, ¿verdad? Sí, mejora el dolor también. Los abrazos curan. El dolor tiene muchos aspectos emocionales. Y no hay nada más doloroso ni discapacitante que ese dolor. Y algo peor, que no te lo entiendan. Yo tengo enfrente de mí a un señor, que se los quiero presentar, porque es mi médico además. No tiene ni idea de la paciencia, el cariño con el que te trata. Es el doctor Jaime Durán Alcocer, Jaime Oscar Durán Alcocer. Yo le digo el doctor Jaimito porque de veras ustedes lo ven y se enamoran inmediatamente de él. Una personalidad además. Muy amigo del doctor Lauro. Ay, Dios mío. No, de veras. Y teníamos que tener aquí esta combinación, este binomio. Ahora que se puso de moda la palabra binomio con lo del sismo, ¿eh? Este binomio, porque nada como la parte emocional y la parte física al mismo tiempo. Jaime Oscar Durán es médico anestesiólogo, no solo es médico, sino estudió la especialidad de anestesiología, pero además es algólogo. ¿Sabe lo que usted lo que significa eso? Que es especialista en temas de dolor, de ese dolor físico, de ese dolor que duele, de ese machucón, de esas mañanas que te levantas con dolor de espalda, de hombros, de cabeza. Pero también tiene mucha conexión con el alma. Buenos días, querido Doc. Muy buenos días, Eli. Muchas gracias por la invitación. Imposible no llegar a tu programa que ha tenido mucho éxito. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hablar del dolor, pero el dolor crónico. ¿Qué tal? El dolor crónico es cuando físico y psicológico o emocional es cuando no tenemos unos límites donde termina uno y donde inicia el otro. El dolor crónico desafortunadamente se puede dar a cualquier edad. Uh-huh. Ya no es así como que ciertos padecimientos son crónicos para los de la tercera edad. El dolor, como decía un maestro, antes empezó como síntoma, después se desarrolló como un síndrome, después este es un padecimiento. Tan es así que ya existimos especialistas en el dolor crónico, sin estar hablando del dolor oncológico, que es otro tema, que cuando también me invites estaremos acá para hablar sobre ese síntoma que deteriora la calidad de vida de nuestros pacientes aunado a su enfermedad de base. El dolor crónico es
un gran porcentaje de nuestra población que en México existe, se presenta desde jóvenes, donde más involucramiento hay en la esfera psicoemocional en los jóvenes, porque ellos tienen un proyecto de vida, tienen un proyecto a futuro a desarrollar, que cuando tienen un padecimiento que ocasione esta imposibilidad, es cuando ya se afecta más su área psicoemocional. Fíjate que vamos a aclararle al público que nos escucha, hablas del dolor crónico. ¿Cuántos tipos de dolor hay, Jaime, para que lo entienda bien la gente? Así es. El dolor se le considera ya un dolor crónico cuando tenemos, a mi juicio y a mi criterio, con 30 años en experiencia, tenemos más de 3 meses. Alguna literatura dice 6 meses, pero padecer un síntoma de como el dolor 6 meses ya catastrófico cuando llega con nosotros. Es. Nos vamos a ir con una mejor explicación ahorita que regresemos, que nos termine de explicar el doctor Jaimito. Recuerden, estamos hablando del tema del dolor y cómo involucra la parte física y emocional. Regresamos. Sabes que estás en el camino correcto cuando pierdes el interés por mirar atrás. Escuchas A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez, el especialista del día. Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señalan que el dolor forma parte de cuando menos el 50% de las consultas médicas hoy en día. No podríamos pensar en ningún síntoma tan discapacitante como el dolor, por lo que se ha considerado como el 5º signo vital detrás de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Al aire, la doctora Eli Álvarez por Amor 100.1. Y nos fuimos en el corte, nos fuimos preguntando al doctor Jaime Óscar Durán, que es médico anestesiólogo y además es algólogo, o sea, es especialista en dolor, en temas de dolor. ¿Cuántos tipos de dolor hay, doctor Jaimito? Bueno, pues se han clasificado desde el dolor somático, que es donde se involucran los huesos y los músculos y tendones y articulaciones, el dolor neuropático, que es el dolor más rebelde, porque es el dolor ocasionado por cualquier disfunción, y es donde entra también nuestra esfera psicoemocional, que es el sistema nervioso. Entonces, cuando existe una interrupción de una fibra, de un plexo, de la médula espinal, de la corteza cerebral, es cuando tenemos un dolor neuropático rebelde, en el cual entran sus subclasificaciones, que si son central o si son periféricos. Y de último también tenemos al dolor psicológico. El dolor psicológico es un poquito más difícil de tratar, y es cuando se trata ya con un equipo multidisciplinario, que necesitamos un neurólogo, necesitamos un psiquiatra para ir descartando estos posibles padecimientos que lo están ocasionando. Un ejemplo muy claro viene siendo la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres jóvenes y no tenemos una causa aparente. Miles de estudios de laboratorio, miles de estudios de gabinete. Pero se parece a la artritis. Se parece. Y al reumatismo. Muy parecido, porque duele eso, ¿no? Porque duelen articulaciones. Pero lo que más les molesta a ellos es el desgane, ese cansancio, agotamiento, les duele el músculo, les duele todo, te duele la vida, el organismo. Jaime, es la verdad, te duele hasta respirar. Exactamente. Y si tú eres profesionista, tienes un trabajo, tienes una vida, dejas de socializar, empieza la tríada que afecta más la calidad de vida de nuestros pacientes, como viene siendo, que es el dolor, el insomnio y la depresión. Y es cuando ya necesitamos este equipo disciplinario para que juntos veamos la salud del paciente. Entonces podemos decir que el dolor también se puede englobar en como agudo y crónico, y que empieza a ser crónico en cuanto al tiempo. Sí. Según su agudo evolución, es tu martillazo, te sobas. O tu apéndice.
le Ándale, duele tu el apéndice. abdomen, una piedra en el riñón que Un se dolor de movió, cabeza. un dolor de muela. Un dolor de muela. Ese es un dolor agudo. Ok. Ahora, el dolor crónico es cuando se ocasiona por alguna enfermedad que para nosotros los especialistas es más fácil diagnosticar la Claro. causa que lo está ocasionando. Pero, ¿qué pasa con estas enfermedades que no hay una causa aparente? Y que no hay análisis clínicos y que no hay Nada. pruebas de Ningún aparato que laboratorio. lo mida que Entonces, diga ¿no hay dolor? Pregunto. Entonces lo inventa la persona. para nada. Esa es la ¿qué impresión que da. esa es la Oye, impresión. entonces estás Sí. controlando a la familia. ¿Y qué pasa, Jaime, Sí. cuando llegan esos pacientes que han estado mucho tiempo con el dolor y qué le dicen los hijos, qué le dicen los familiares? ¿Cómo Llega a es pasar posible, no? tanto que los primeros que no le creen son la familia y allá está más difícil tratar a todo este núcleo familiar porque la deprimen más. Cualquier cosa, a mamá está tirada porque no se le pasa el dolor. O el esposo, ¿cómo va a ser posible que diario tengas dolor y a todas horas tengas dolor? Entonces, cuando llegan lo manifiestan los pacientes y es cuando decimos siempre que la primicia para que tu tratamiento sea exitoso como médico es creerle al paciente que hay dolor. Probablemente ese dolor no necesite un paracetamol, pero sí necesite un ansiolítico, sí necesite un antidepresivo, que también hay que estudiar a fondo. Y mucha comprensión. Así ¿verdad? es, y Mucha que te agarre comprensión. confianza el paciente. Y a veces van los pacientes y no tenemos límite de tiempo de 20 o 30 minutos de consulta, la necesaria, que el paciente exprese todo desde lo emocional hasta lo físico. Sí, bueno, porque es ahí en donde se cruzan estas Claro. dos áreas. Se cruza la decías. rayita, ¿verdad? Sí, en donde termina uno, empieza el otro. En La dónde termina lo la físico y dónde lo frontera, emocional, exactamente, o la viceversa. La frontera entre ellos es muy, muy, muy estrecha. Es tan estrecha que en ocasiones, como decíamos, se va pasando de una a otra en problemas de dolor crónico que se exacerban con situaciones emocionales, o en este ejemplo que poníamos en donde la misma familia no te cree. Por eso la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial contra el Dolor con el objetivo de visibilizar esta enfermedad que causa sufrimiento físico. Pero ¿qué creen? Ahorita se está luchando porque el dolor sea catalogado ya como una enfermedad y que se inviertan todos los recursos necesarios para aliviar el sufrimiento de quienes la padecen. Está estimado, por ejemplo, que entre la mitad y las 2/3 partes de quienes toleran el dolor no pueden hacer ejercicio ni dormir bien. Aparte de que no siempre son capaces de realizar tareas caseras como conducir un auto, caminar. Lo más esencial, Eli. Comer, lo más esencial. dormir. Convivir, socializar. Exactamente. Lo más esencial. Sentarte en la mesa un domingo con la familia y disfrutar a la familia ese domingo, que ellos no pueden hacerlo. Es increíble cómo un dolor... Tenemos nosotros como especialistas en dolor escalas que medimos subjetivamente, Exacto. ¿verdad? Del 1 al 10, que es la más... Sí, te preguntan, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto te Exactamente, duele? la más Subjetivamente. subjetivamente. Cuando Jaimito- Subjetivamente. Oye, Pero cuando Jaimito me preguntó del 1 al 10 cuánto te duele, le digo 20. 20, sí, a veces sí puede suceder. Entonces, a 20. veces es increíble ver que de una clasificación muy alta de dolor que tienen y darles unas 3, 4 gotitas de un clonazepam, ¿cómo desaparece? No, esa intensidad? doctor, me voy a hacer adicta. Mi Eso. esposo dice que no puedo tomar nada de eso, doc. ¿Sabe una Sí. cosa? Ya mis hijas me están prohibiendo tomarlo porque usted me está drogando. O cuando llega al consultorio también un paciente con todo su arsenal de medicamentos que han tomado, porque si son dolores crónicos estamos hablando que han Sí. paseado casi la mitad De su vida. del grupo de médicos aquí en la ciudad o hasta de otros estados que vienen a consultar, y gracias a las redes, a la internet, también ellos están informados. Y cuando te dicen esto ya lo tomé, y esto ya lo tomé, y esto ya lo tomé, ¿sabes? Y siento que aquí es lo peor de un tratamiento también exitoso, un punto en contra para que el dolor sea un alivio inmediato. Cuando existe
varios profesionales que quieren manejar las morfinas, que quieren manejar los opioides de una manera indiscriminada. Ese uso indiscriminado de medicamentos, cuando tú se lo das al paciente y empiezan a alucinar y empiezan a tener otros efectos colaterales, ya es cuando llegan ellos y te dicen, doctor, eso ya lo tomé y me hizo muy mal y no lo voy a tomar. Entonces, agarrarle confianza de nuevo al medicamento con las dosis, horarios adecuadas a las indicaciones, estoy seguro que no pasaría esto. Bueno, agarrarle confianza al medicamento y a tu médico. ¿Cuál es lo que dice Jaimito, no? A tu médico nuevo. A tu médico, sí, ¿no? Desde luego. Por supuesto. Es que, doctor Lauro, ya fui con 3 psiquiatras y de plano no, doctor. Y ahora con usted. Sí, bueno, ya sabes. Es que sí cuenta el medicamento, desde luego, bien indicado por el médico. Siempre totalmente de acuerdo, ¿no? Desde luego. Me pasa. Por eso mucho pasa que cuando llegan, doctor, ¿y ese medicamento lo puedo continuar tomando? Doctor, ve a tu médico de base que te lo reajuste. El medicamento le dio un infarto a mi papá. Eso, también. Tal? O viene la vecina y dice, te vas a hacer adicta con esa morfina o con esa oxicodona o con esa buprenorfina, por decir algo. Sin saber lo que la gente sufriría si no toma esos medicamentos que están perfectamente bien indicados, prescritos, claro, por necesidad. Más de 25 años en esto de la especialista de dolor y yo nunca de mis pacientes he visto una adicción hacia algún medicamento opioide. Sí, es cuando están bien indicados. Lo que te voy a decir, cuando están bien indicados. Por supuesto. Sí, me pasa lo mismo con los medicamentos derivados de diazepam, con las benzodiazepinas. ¿Sí? Llevo casi 20 años, ya este año 20 años de psiquiatra y no he visto casos de adicción provocados por dosis correctas del medicamento. Y también les voy a decir que como dentista me ha pasado en 25 años que tengo ejerciendo también la profesión, que he recetado ansiolíticos, he recetado se me fue el nombre. Bueno, benzodiazepinas. Es que no para todo es analgésico. Cada paciente hay que hacerle un traje a su medida. Relajantes musculares. Exacto, no para todos son los relajantes. Pero fíjate, exacto, ese relajante muscular que va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, tienes la mandíbula apretada todo el día. Doctora, y no me voy a hacer adicta. No, este no lo tomo porque mi abuelita lo tomaba, ¿no? O mi tía lo tomaba y le pasó y terminó en un centro de rehabilitación. Y dices, no. Sí, el asunto es que tú no eres tu abuelita. Exactamente. Y que te voy a dar una dosis adecuada, ¿no? Afortunadamente, pues sí tenemos una gran variedad, ¿verdad?, de todos estos tipos de fármacos, pero hay que explicárselos al paciente. Y muy seguros, además. Sobre todo en nuestra área que manejamos anticonvulsivantes, ansiolíticos, benzodiazepinas, como dice, se lo explicas y porque te dice, doctor, si yo tengo dolor, ¿por qué me está dando un anticonvulsivante? Como pasa con la neuropatía diabética, que les damos cualquier anticonvulsivante que tengamos. Si son del sector salud, pues lo que tengamos en el cuadro básico hay que usar. Si son privados, pues tratamos de usar los que menos efectos colaterales tengan, pero hay que explicárselo al paciente. Nos vamos a ir a un corte y regresamos porque ya ve qué interesante se está poniendo esto. Hay un foco rojo encendido importantísimo en cuanto al estudio del dolor. Fíjese bien, de la intensidad del dolor, la frecuencia del dolor y del tiempo en que apareció el dolor, así como las respuestas tan diferentes que hay entre una persona y otra, oiga. Qué distinto. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Antes del corte, doctora, saluditos al doctor Jaime. Muchas bendiciones y gracias por todo su apoyo, que es muy querido allá en UMAM. La familia Mena Barán le manda muchos saludos. Y David, también David Mena. Muchas gracias. Regresamos. Recuerda siempre que tu situación actual no es tu destino final. Lo mejor está por venir. Escuchas a Tu Salud por Amor 100.1. Tu cuerpo es tu compañero de vida. Cuídalo, escúchalo, atiéndelo. Estás escuchando a Tu Salud por Amor 100.1. A Tu Salud te presenta Por Tu Sonrisa. La función fisiológica del dolor es una señal al sistema nervioso que una zona del organismo está expuesta a una situación de peligro. Esa señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños. También indica que nuestro cuerpo no está saludable y nos está enviando una señal de alerta. Sin dolor
podríamos lastimarnos gravemente sin saberlo o no darnos cuenta de que tenemos un problema que necesita urgentemente de un tratamiento. Claro, porque el dolor no estamos diciendo que sea malo. El dolor es un signo evidente de supervivencia para todo ser humano. Me estoy quemando la mano, el dedo retiro. con la lumbre, pues la quito, ¿no? Veo un animal que viene directo a mí, pues corro, ¿no? O sea, son cuestiones, o veo que me está saliendo sangre de algún lado y me De está... defensa. De defensa, exactamente. Hablamos de ese dolor, Jaime, que he normalizado, que cuando tú me haces la pregunta en el consultorio de cuánto tiempo llevo con ese dolor, te digo 10 años, y tú me dices, es que tienes que tomar este medicamento, y cuando yo me lo tomo y se me quita, yo digo, pues que no era así la vida, no Así era es. sufrimiento la vida. Sí, llegan pacientes Entonces normalizamos te dicen, el dolor. y cuando empiezas a hacer la historia clínica y les preguntas cuándo inicia como toda enfermedad, hay que preguntar, ¿verdad? Por la evolución y los daños y repercusiones, y te dice, doctor, si toda mi vida he tenido, Así es. desde que me diagnosticaron, por decir, la diabetes, o desde que me dio la herpes zóster en tal fecha, ya tengo 20 años con este dolor. Entonces, ¿qué hasta pasa? que me enteré que existen ustedes los Los especialistas. algólogos. Los algólogos o las clínicas de Del dolor. dolor, exacto. De la clínica del dolor, que significa, para los que no lo saben, que son instituciones especializadas en el alivio del dolor crónico. Crónico, Estoy definitivamente. correcta. Crónico y oncológico, porque Oncológico. el oncológico muchas veces no llega a ser los 6 meses que dice alguna literatura para volverse crónico. Empiezan o debutan la enfermedad con dolor, y es cuando acuden y ve que ya hay con metástasis. Pues digo que es otro área muy amplia de que tendríamos que hablar en la próxima. Y que ese dolor se vuelve crónico también, el oncológico. Así es, Eli. Empieza como agudo, pero se Así vuelve es, Eli. crónico. Está diciendo que lo invitemos. Sí, nuevamente. en la venir. otra sí, porque el oncológico, El doctor quiere así regresar. nada más para saludar No. a buenos amigos, porque ¿Qué no también. tal? El dolor oncológico no solo es desde la noticia que te digan que tienes cáncer, hasta la radioterapia duele, la quimioterapia duele, la cirugía duele, porque son muy extensivas. Entonces es otro campo totalmente. Jaime, ¿y qué tal duele ver que pierdo el pelo? Eso. Que pierdo Que el te ánimo? mutilan una mama, que te mutilan La otra. una extremidad, como Claro. pasa con los sarcomas y igual un miembro fantasma. Pues digo que hay otros tipos Jaime, de dolor. ¿o qué tal es que si ni siquiera me tienen que extirpar nada? Porque ya es demasiado tarde. Por supuesto. Pues digo, no llegan a los 6 meses, ¿verdad? y esos previos al final, pues vas a tener también dolor. Bueno, es que tienes el problema del diagnóstico, tienes el problema Sí. del tratamiento, tienes el problema de que algunos medicamentos, la mayoría, Ándale, te generan ándale. otro Qué tipo bueno de que lo dolores, dices. otro Sí. tipo de molestias que no toda la gente entiende. Ujú. No, Lauro, ¿y tu dolor de familia? De dejar a Eso. tus hijos, Sí. Allá iba. de dejar exacto. tu vida, de dejar tus proyectos de vida si son jóvenes. Entonces, De todo ese lo es que otro tienes en área. la cabeza, sí, Por todo el dolor supuesto. emocional que te genera, dónde se va a quedar mi hijo discapacitado, qué va a pasar con mi hija que todavía no termina la escuela, tanta cosa que tiene en la cabeza la persona recién diagnosticada. Si les parece, hago un compromiso para fin de mes venir a hablar sobre parece eso. maravilloso, y Jaime, con que nos muchísimo acompañe. gusto abordamos Es que el doctor toda está esta área. ocupado, ¿verdad? Sí, Tan sí. ocupado. Afortunadamente, Eli. Sí, porque es un privilegio, de verdad, créanme, es un privilegio tenerlo aquí en el programa. Yo se lo súper recomiendo. Él me trata todo lo que es la fibromialgia, y bueno, la parte psiquiátrica la ve Lauro, porque créanme, hay un síndrome que se está estudiando ahorita, que es el de hipersensibilidad central, y que abarca enfermedades, Así. Lauro y Jaimito, como la fibromialgia, el colon irritable, la vejiga hiperactiva, la disfunción de articulación temporomandibular, la depresión y, fíjate esto, hipersensibilidad de los sentidos. Eso. Sí, lo Es que yo soy pasa tan es sensible que a ahora los le están poniendo olores. nombre, pero sabemos, bueno, ya tiene nombre desde hace... Ya tiene- Son nombres un rato, científicos ¿no? que muchas veces para nuestro público Exacto. no lo entienden, Claro. ¿verdad? Porque pues hablar de una hipersensibilidad central, ¿de dónde?
Entonces, obviamente, el sistema nervioso central, donde tenemos nuestros centros regulatorios, son centros que, así como te mandan la orden para respirar, para tener apetito, también tenemos órdenes a través de los neurotransmisores, que son los que te van a dar estos tipos de dolor. O como decimos, haga usted ejercicio a estos padecimientos porque van a liberar endorfinas. Entonces, estas endorfinas son analgésicos que nosotros tenemos naturales, muy parecidos a los opioides, porque cuando bailas, haces ejercicio, te liberas, te sientes bien, te sientes a gusto, porque no son analgésicos antiinflamatorios, sino son similares a los analgésicos opioides que te estimulan y te dan esa sensación de bienestar. Entonces, cuando tenemos estos pacientitos que, o con este diagnóstico como acabamos de comentar de hipersensibilidad central, no es nada más que acostumbrarte al dolor. Todos los pacientes... Eso tiene que ver entonces con lo que comentabas del umbral, ¿no? Del umbral. Todos los pacientes tienen un umbral distinto. ¿Por qué no tenemos el mismo umbral los seres humanos? Cuentan muchos factores. Para algunas religiones o para algunos pueblos indígenas, tener dolor es como tener un castigo de Dios. Okay. Algo mal hicieron y por eso tienen ese dolor y se lo aguantan. Tenemos igual... Para los esotéricos es karma. Totalmente. Otros tipos de pensamientos o niveles socioeconómicos también influyen mucho. Un nivel socioeconómico medio o un nivel socioeconómico alto te tolera menos al dolor. Eso está totalmente comprobado. Así como también un pacientito de comunidad que hasta los partos se lo echan así al natural, sin necesidad de bloqueos y catéteres y bombas de infusión, y se recuperan al día siguiente impresionantemente. Tienen mayor resiliencia, además mayor capacidad. Entonces, de todo eso modifica nuestro umbral de dolor. Y cuando existe, pues muchas veces estos tipos de enfermedades sin causa aparente, es tanto el síntoma y tantos años de tener dolor, que ya se acostumbra y se adapta todas estas neuronas, estas fibras nerviosas. Es como comentábamos hace ratito, es como que entraras a Liverpool, al departamento de perfumes, y sientas un perfume muy fuerte. En unos pocos segundos, tus receptores de la nariz se te van a adaptar y ya no sientes, ya no lo sientes ni un perfume o ni un olor a comida, ya no lo sientes, pero allá sigue en el olor en el ambiente. Es lo mismo que pasa con el dolor y con esta hipersensibilidad central. Y fíjate que esta hipersensibilidad central además se da en estas enfermedades que no pueden ser medidas, no hay exámenes de laboratorio, no hay radiografías, nada no hay que lo diagnostique y que lo concluya. Así y que lo peor es que esto te va a llevar a una alteración psicoemocional, una afectación social con tu familia, y es cuando ya necesito al 100% a Lauro para que vea este tipo de paciente emocional. Y es el problema, porque no me creen que tengo el dolor en el colon, no me creen que está la molestia, o sea, no me creen que que soy manipuladora, Lauro, es que soy manipuladora. Exacto. Y tu fibromialgia es puro rollo y puro cuento. Con la familia, el problema también con el tipo de medicamentos que vas a estar tomando, porque bueno, ¿cómo voy a ir con el psiquiatra? ¿Cómo voy a tomar un medicamento de estos? Bueno, por eso decíamos hace un momento que sí es muy importante, además del medicamento, el médico que te lo prescribe y cómo te lo está prescribiendo. Antes del corte previo, Jaime decía explicarle al paciente. Entonces lleva tiempo atender bien a un paciente. El problema en las instituciones, bueno, es el breve tiempo, pero es muy importante que si ya usaron un medicamento y te lo están prescribiendo, depende mucho de la dosis, depende mucho del momento, depende mucho de con qué otro medicamento se está combinando, porque también tenemos algo que se llama interacciones. Interacción entre medicamentos, un medicamento apoya al otro y no significa que estén chocando. A veces nosotros los ponemos de esa manera para que el paciente esté mucho mejor. Nos vamos a ir a un corte, pero tenemos a Salomé con una llamada. Doctora, siguen llegando los saluditos para el doctor Jaimito, que lo quieren muchísimo, que le mandan muchos abrazos y muchas bendiciones. Nuestra amiga instructora de Latin Fashion, Gaby,
en el fraccionamiento Asín 2. Ya Hasta ven, allá. les dije. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gaby. Es una personalidad del doctor Jaime Durán muy respetada porque de verdad de los poquitos especialistas en dolor que tenemos aquí en Yucatán. Así que nos vamos y regresamos en breves momentos. Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Estás escuchando A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Ámate lo suficiente como para llevar un estilo de vida saludable. Escuchas A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Eli Álvarez. El especialista del día. El dolor se ha convertido en una pandemia mundial. Desde el año 2010, el tratamiento del dolor es un derecho humano de los pacientes. Lo que ahora falta es ejercerlo y hacerlo cumplir. Para diagnosticar el dolor se requiere de habilidades específicas como entender el sufrimiento del otro, tener empatía, ser respetuoso y mantener buena comunicación. Y esto se logra acudiendo con el especialista del dolor. Estás escuchando A Tu Salud por Amor 100.1. No es por nada, pero Salomé acaba de escribir, de verdad, la personalidad del doctor Jaimito Durán. Eso es lo que se necesita, un algólogo especialista, comprensivo, humano, que te tenga toda la paciencia del mundo, que no te juzgue, que no te diga, te lo mereces. Que si necesitas ir con el psiquiatra o con el psicólogo, te diga, claro, te explique por qué. Claro. Porque eso es fundamental. O sea, algo importantísimo. Cuando le dicen a alguien, no tienes nada. Qué horrible. ¿Y cómo no tengo manches? nada si ¿Y me esto está que doliendo? siento que es? ¿Cómo no tengo nada? Entonces, ¿qué estás Es diciendo? cuando hay un Bueno, fracaso en el tratamiento. Exacto. Bueno, ya no ese llegas es un a tu paso. El objetivo. siguiente paso es, ok, si Y con tienes todo algo, respeto, pero tienes que ir al psiquiatra. no, con todo respeto, cuanto A ver. médico no hay, casi te lo dice. Señor, usted no tiene nada. Incluso, Eli, Bueno, hasta para médicos. para Bueno, sí pasar tienes. el paciente al auro, tienes que explicarle y saber cómo decirle. No puedes Perdón. continúe Ese es el con siguiente este paso. medicamento y necesito que le vea al psiquiatra. Mira, nosotros no es así. Nosotros en odontología tenemos el famoso trismus, la famosa disfunción de articulación temporomandibular, que la manejamos de manera física, con guardas de descanso, guardas miorrelajantes, con medicamentos miorrelajantes también. Sí. Pero necesitamos a veces también ansiolíticos, también lo manejamos, y a veces sigue igual, y sigue igual. ¿Y dónde crees que hay que mandarlo? Obviamente con el psiquiatra, pero para explicarle al paciente que tiene que ir al psiquiatra de verdad, hay que contactar su alma, su corazón, para y que no te lo... entender qué Eso. tipo de paciente es Eso Eli, ¿no? también, sí, porque, sí, sí. porque hay pacientes un poquito más Ansiosos, un poco más claro. obsesivos, hay pacientes que son un poco más dependientes Así y al que le puedes decir directamente va a hacer tal Claro, cosa y y al- sabes que lo va a hacer. O no a que la no le- primera consulta también Claro. decirle, necesita usted tres. Claro que si lo necesita, se le explica y lo van a entender, pero no, y además esto se trata con psiquiatra, o sea, no podemos hacer recetas de cocina, que llegue el paciente y a todos paso A, paso B, paso C, no es así. Entonces la forma como lo dices, ¿no? La forma como lo dices y cómo va evolucionando también, pues, el control del dolor. A ver, la lista de los dolores más comunes que hay, hasta el 50% de las consultas hoy en día, Y más incomprendidos. y de los más Sí, incomprendidos. claro, sí. ¿Qué me dicen? Migraña, Migraña, exactamente. Yo les digo neuralgia del trigémino, sí, ciática, ciática, Colon También. irritable o síndrome intestino irritable. ahí se las voy a matar a todos ahorita con esta. neuropatía diabética, No, ya hiposerpética. dijimos, esas son las más ¿Y qué frecuentes. tal la dismenorrea? Complejo, ¿verdad? muy complejo, muy complejo. ¿Qué tal el dolor menstrual que hoy por hoy están Sí, luchando y el legislando? síndrome premenstrual es muy complejo. tal? Ah, Es por eso mismo que al principio del programa platicábamos, ¿es síntoma, Dismenorrea. es síndrome o es una enfermedad el dolor? Y un claro ejemplo, pues Es la viene siendo la hablamos dismenorrea. igual entonces aquí de sinergia de medicamentos, decíamos de que a veces es complejo y por eso había que entender, teníamos que entender el origen de los dolores. La dismenorrea, el dolor Menstrual. menstrual.
El dolor menstrual es súper incomprendido hasta por otras mujeres. No, de mujeres Ya a no digamos mujeres. de hombres, Cállate. o sea, No, bueno, no. Este pues es tema de viejas, como decimos. Y aquí una mujer no se ¿cuál? puede quejar de dolor menstrual porque decimos, oye, esta ni aguanta nada. 8 días antes yo he Puro tenido pretexto. pacientes Sí. que bajan de peso impresionantemente porque están totalmente Se ya... encaman, literal. Yo lo Sí, viví con sí. mis Bueno, hijas. un de humor. verdad. Humor, de la exacto. fregada, Por el cambio de humor, irritabilidad. el trauma que tienen de saber que, sobre todo si son ciclos menstruales muy exactos, muy ándale. regulares, ya saben su fecha de probable menstruación y se deprimen, les cambia el humor, como dice Lauro, dejan de comer, terror tienen a estos días. Eso implica pues manejar al paciente multidisciplinariamente. Eli, pero una mujer sí puede entender de qué estamos hablando, ¿no? O sea, Creo que todas las mujeres, a excepción de las que no han padecido del síndrome, quienes casi siempre, si es que hay mujeres que no tenemos ese síndrome, nunca supimos que es un cólico menstrual, por ejemplo, ¿ya? A mí me apareció cuando la menopausia y yo dije, Dios mío, ahorita ya entiendo a todas las mujeres, de verdad, ¿qué es esto? Yo sentía que iba a tener un hijo, literal, y mira que tuve mis hijas a valor mexicano, sin anestesia. Literal, yo sentía que estaba pariendo otra vez. Decíamos del dolor. Yo sentí que estaba pariendo. Y yo dije, no puede ser que cada mes con mes esto pase una mujer. No daba yo crédito. Entonces, hoy por hoy se está legislando para darle a las mujeres en los empleos, en los trabajos, hasta 3 y 4 días de incapacidad. porque no existe eso ahora. Ve a un médico familiar y digan, tengo dolor menstrual. Que no. Te van a dar tu antiespasmódico y No, vámonos al exacto, trabajo. Y aguántatelas, Y aguántatela. aguántatelas. Entonces, realmente es muy incomprendido. Por favor, señores, señoras, vamos a entender a nuestras hijas, a saberlas escuchar. A la madre, que a lo mejor es la madre y no son las hijas, sea quien sea de nuestro núcleo familiar, entenderla, y si hace falta, desde luego, pues llevarla al Mayor ginecólogo, información, sí. algólogo, psicólogo, psiquiatra, porque sí hace falta de verdad medicamentos. Una buena parte de la consulta médica en general es también enseñar o hablar, explicar acerca de los padecimientos. Yo les voy a decir algo, decirles claramente al paciente, a veces también a los familiares, de qué se trata la enfermedad. Oye, y con eso avanzamos muchísimo. Y vamos a avanzar más el día que en las facultades de medicina, de odontología, de enfermería, llevemos una materia que sea exclusiva de dolor. Solo las tiene Guadalajara y Monterrey. Fíjate. Sus facultades de medicina llevan lo que viene siendo un módulo de algología. El día que llevemos algología para que nos hagamos más humanos, más comprensivos, más empáticos, ¿no? Creo que esa parte sí hace falta en algunas de esas revisiones que hacen las escuelas, meter como materia, porque cuánto médico científico 100% hay que les falta ese poquito de humanidad, porque no nos enseñan. Pues sensibilidad. Porque puedes además entender el proceso físico, fisiológico, funcional del dolor, pero ¿y la parte emocional? No, que a veces hasta con un apapacho, con solo tomarle el interés y verle al paciente a los ojos cuando te explican el problema, para ellos es un alivio. Y hay pacientes que te explican, que te manifiestan al salir, doctor, solo en platicar con usted me siento bien. No tengo dolor. Así es. Me siento todos bien. Lo vivimos, no quisiera salir del consultorio. Sí, todos lo vivimos. Entonces, yo creo que es cuando pasa en odontología, cuando la clásica señora que va con el dolor de muelas y resulta que te platica que el marido la encontró con otra a su marido, y ese dolor de muelas se quita mágicamente. Ella decía que era dolor de muelas, es dolor finalmente de mandíbula que la tiene apretada. Tensa. Y dice, guay, ya no me duele nada, doctora, muchas gracias. No, me hizo reír, me hizo platicar, me hizo... Es curioso, ¿no? Es como curioso. esa contractura, como decimos acá, que trincas la mandíbula, trincas, ¿no? Está tu mandíbula, claro, trincas la mandíbula y así te quedas toda la noche. Después de que logras hablar, expresar, como que se suaviza. Todo esto es tan además tan interesante, porque como tiene un simbolismo también, ¿no? El hecho de que logras soltarlo y se suaviza la mandíbula, el hecho de que logras hablar y como si te quitaras un peso de encima, lo verbalizas. empieza a bajar el dolor, bajar el dolor de los hombros, el dolor muscular. A todas las mamás, cuando el niño les diga, me duele, hay que evitar que Jaimito decirle.
Pues aceptarles, sí. Otro padecimiento ahorita que me vino a la mente que es muy frecuente en la consulta, Eli, son las lumbalgias. Esas contracturas musculares que haces placas y tomografía, resonancias y no hay nada. Así como puede ser cervical, pueden ser lumbares, pues a mandarlas a hacer ejercicios y a liberar endorfinas a todos estos pacientes. Que se Escuchar confunde con dolor de ciática, Sí. ¿no? hay que escuchar a los dolor hijos ciático. cuando evitar decirles, aguántate, No. usted es niño, no llore, ¿no? Sí. O que es puro pretexto, es para no ir a la Bueno, escuela. tú decías antes, Eso es lo sí. que digo, porque muchas mamás dicen, no, a los niños que es pretexto de que el niño amanece vomitando, porque no quiere, es su primer día de clases, la ansiedad, y la mamá, ándate que es pretexto, y lo obligamos, nos obligaron. Son los factores que también modifican el umbral, porque estos niños cuando son adolescentes o son adultos, No verbalizan. sobre todo los hombres están acostumbrados a que no me callarse. debo de quejar. No Exacto. me debo de quejar, no debo verbalizar, Exacto. no debo expresar lo que siento, ¿no? Nos estuvo súper interesante la charla. Tenemos a Salomé. Sí, doctora, llamaditas que María González, que le encanta el programa, pero que debería dejar hablar un poquito más al ergólogo. Ay, para vamos a dejar disfrutarlo. hablar. Vamos a dejarlo. También Miriam Canto habló y nos dice que es una persona muy tratable, es muy preocupada por la salud de su comunidad, que le mandan muchas bendiciones y lo quieren mucho al doctor Jaimito. Muchísimas gracias. Ale Pérez de Humán nos dice que le agradece muchísimo todo lo que hizo por ella y que es usted un totalmente humano y muy profesional. Le manda muchas bendiciones y abrazos, lo quiere muchísimo. Muchas gracias. Hay que traerlo más, no solamente. Ay, pues es que sabes que yo digo que debe Mi querido mam. debe de venir más seguido el doctor Jaime, se los digo. Bueno, al menos sabemos que alguien nos escucha. Alguien nos sábado con sábado. Jaime Adorado, fue un placer tenerte aquí. Es corto el tiempo que lo tenemos, pero va a regresar a fin de mes, ya nos los prometió, no se preocupen. Va a venir a hablar de este dolor crónico y oncológico, que es lo que más se especializa. Muchas gracias por la invitación, Eli. Lauro, como siempre, a sus órdenes. No, gracias. Y después de tantos mensajes y queridos, vamos a pasar un buen fin de semana, ¿verdad? Con toda la familia. Y muchas gracias, mi ciudad de Humán. Y no se olviden que a los pacientitos también, que juntos por tu salud hacemos mucho más. Así es. ¿Y el teléfono y dónde te localizan, Jaime? Estoy en el Star Médica, en el 715, al consultorio. El teléfono es 943-1430, de lunes a viernes. 943-1430. Y con el doctor Lauro, ¿dónde le encontramos? 941-9273. Perfecto, pues ya lo sabe. Ahí tienen al doctor Jaime. Al ratito vamos a subir el video, el audio más bien de esto en A Tu Salud, un espacio Yucatán en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Bueno, Eli, nada más que nos dejaste con la idea a medias de esto que decías de la mamá y cómo hacemos con los niños. Hay que dejar que se expresen, hay que dejar que lloren si es que hay dolor, hay que dejar que digan qué es lo que sienten, porque recuerden que el niño está aprendiendo. Y ya hicimos un programa de alexitimia. Quien no aprende a reconocer el dolor o sus emociones, termina sufriendo el cuerpo. El cuerpo se queja. Todo aquello que no verbalizamos, el cuerpo termina sufriéndolo. Y también existe el algólogo pediatra, por lo mismo. Ah, mira. Sí, el pediátrico es un paciente de medicina interna en pequeño. Y existe algología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, por supuesto. Pues habría que investigar quién está por acá para que también traerlo, ¿verdad? Así Jaimito, es. en esto. Pues muchísimas gracias, nos vamos. Y me gustó el tema porque lo que dijiste, sobre todo al último, me acordé de la frase de que el cuerpo grita lo que el alma calla. Así es, sí. ¿Verdad? Así que nos vemos la próxima semana. Gracias a Muchas todos gracias, por adiós. escucharnos. Nos vemos muy prontito, dentro de 8 días. Chao. Amor 100.1 presentó A Tu Salud con la doctora Eli Álvarez. Hasta la próxima.